buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo y gratitud a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar. Estar entre los vivos. Vamos al día a día y no sabemos cuál será el día determinado, pero hasta aquí no nos ha llegado y mientras tanto seguiremos hablando la palabra de Dios. Hemos venido hablando en cuanto al temor a Dios, porque esto es clave y trae muchas bendiciones, les he dicho. Esto es importantísimo. Pero un hombre que teme a Dios, porque siempre encuentro aquí una cita que dice el Salmo 19, que habla el temor reverente, pero hablando criollamente, el temor a Dios es tomarle en serio la palabra. Es obediencia, es hacer lo que Él dice, tomar en serio todo lo que Él dice. Y esto le ayudará a uno a apartarse del mal y de todo esto, el temor a Dios. Uno tendrá temor de robar, de mentir, de engañar, de muchas cosas pecaminosas que uno tiene oportunidades, pero tiene miedo de hacer eso. Eso es el temor a Dios, el respeto que uno le tiene a Él. Job decía en el capítulo 28, versículo 28, en este libro dice: «He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia». Entonces, un hombre que teme a Dios es inteligente, porque Dios le da la sabiduría para que aplique el conocimiento que tiene de Dios, no es para más. Un hombre sin sabiduría ni inteligencia, él no va a aplicar el conocimiento que tenga. He visto cajetillas de cigarrillo que me encuentro por la calle y dice: el cigarrillo produce cáncer y esto. Sin embargo, la gente sigue fumando, aunque lean y todo, y saben que esto mata, pero no tienen la sabiduría necesaria para aplicar ese conocimiento que han adquirido aquí. Esto mata y yo me aparto. Pero el que le teme a Dios, ese es inteligente y se aparta del mal. Bien, oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente, acercándonos con gratitud, Señor, gracias, y con reverencia, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra. No es cualquiera al que nos estamos acercando, es a aquel que el pueblo de Israel no se podía acercar al monte Sinaí, ni siquiera escuchar la voz, ni ver las cosas que sucedían cuando usted hablaba. Es alguien extraordinario, es demasiado grande. Aún se le hace la pregunta al mar rojo: ¿qué vistes que te abriste? Si ellos hablaran, ¿qué diría? Y tú, Jordán, que retrocediste, ¿qué vieron? Cosas extraordinarias que nosotros no entendemos, pero es un Dios muy grande, Señor. Gracias, porque a medida que yo entiendo la grandeza suya, voy menguando. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue, porque tenía el conocimiento grande. Él decía: el que viene después de mí es más grande que yo, no soy digno siquiera de desatarle las sandalias. Este entendía y era un hombre tremendo de Dios y con temor de Dios, siempre dándole la gloria a Dios, una antorcha que hablaba. Así que, Padre, gracias, porque a pesar de ser como somos, que somos polvo de esta tierra, gusanos, como dice Job en el capítulo 25, usted nos escucha, pero éramos, ahora somos hijos de Dios, como dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora somos llamados hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando el Señor se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo esto es por la fe en Cristo el Señor, por haberle creído y haber hecho lo que Él nos dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice en Gálatas capítulo 3. Gracias, Señor, que nos ha adoptado y nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Y pidiéndole en este día que su Santo Espíritu, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, sea el Maestro,
que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Vamos a continuar lo que empezamos hablando de Abraham en el capítulo 12 y buscamos algunos versículos, pero vamos a coger hoy el capítulo 22 de Génesis. Y hemos venido hablando porque Abraham no es conocido por un hombre temeroso de Dios, sino el amigo de Dios y el padre de la fe. Todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham, dice en Gálatas capítulo 3. Así que no es tan conocido porque sea un hombre temeroso como lo era Job, así que Dios habló, este hombre es temeroso, pero hoy Dios va a hablar. Y eso es lo más importante, esto para mí es lo que tiene aprobación cuando Dios habla, porque no es lo más importante que cualquiera le diga a uno, oiga, usted es esto y aquello. Eso no tiene valor, me interesa lo que diga el Señor. Nosotros aquí, bueno, eso nos echamos flores y de todos, pero solamente Dios es el que sabe y el que puede decir, este hombre es temeroso de Dios, o este hombre tiene un temor aprendido, que aprendió a decir que al único que le temo es a Dios. Pero Dios va a hablar hoy acá. Dice el capítulo 22 de Génesis, versículo 1. Aconteció después de estas cosas, todo lo que hemos visto por allí, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Impresionante esto. Ahora, yo estaba por acá haciéndole un poco las cuentas a Isaac. Aquí al fin, en el último versículo del capítulo 24 de Génesis, que vimos la oración del siervo de Abraham, dice en el último versículo 67 del capítulo 24, cuando trajo a Rebeca, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Había muerto ya Sara. Y la trajo, y se consoló, dice la palabra. En el capítulo 25, versículo 20, dice que Isaac era de 40 años cuando tomó a Rebeca. Así que 40 años. Nosotros lo dejamos recién nacido hace 8 días. Nació Isaac y se cumplió la promesa de Dios, que Dios cumple. Es el único que exige, pero cumple. Nosotros exigimos y no cumplimos. Así que 40 años. Piense bien en la edad y vamos a ver si vemos alguna cosa acá. La idea es, quiero llegar al punto de decir a los cuántos años vino Dios diciéndole a Abraham que era temeroso de Dios. Y digo, ¿habrá alguno? Pero seguimos leyendo. Así que dice el Señor, de pronto llega y dice a Abraham, toma a Isaac, al único, al que amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Yo no sé cómo se sintió Abraham, pero es un hombre que obedece y teme a Dios. Estos son los que temen a Dios. Pero la petición que hace el Señor no es sencilla. En estos casos uno piensa como en Job. Se le fueron los 10 hijos. Y él dijo, hemos de recibir el bien y no el mal, le dijo a la mujer. Y él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hombres tremendos. Y él se quedó sin hijos. Ahora le pide a Abraham uno, al único y al que ama. Porque Dios no está pidiendo al que odiamos
que si él tiene 5 hijos y hay uno que no lo soporta ni nada, y de pronto le llega esta noticia, vaya y me lo sacrifica, diría con mucho gusto, porque no lo aguanta, pero le está pidiendo es al único y al que ama, y al que ha esperado tanto tiempo, al que esperó para tenerlo ahora. Y ahora dice el Señor, vaya y lo sacrifica. En el monte que yo te diré. No es en cualquier monte, porque donde lo sacrificó, se dice, fue donde sacrificaron a Cristo, el Señor. Bien, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Este hombre siempre salía sin saber a dónde iba, pero sabía con quién iba. Hombres que le creyeron a Dios, que le temían, que le obedecían, y estaban dispuestos a sacrificar lo mejor que fuera, con tal de agradar a Dios. Dios no pide, a veces uno le da a Dios las obras y todo. Él queda muy complacido cuando uno da lo mejor. Yo pienso en esto, en la viuda pobre, cuando estaban recogiendo las ofrendas y vio toda la cantidad de dinero que estaban entregando algunos, pero dice, estos están dando lo que les sobra, pero esta dio lo que necesitaba, y eso es lo que tiene aprobación delante del Señor. No dar las obras. Aquí pide lo mejor. Y si Él lo dio, puede decir, sacrifíquemelo. Tenemos que estar conscientes de eso, que un día nuestros hijos ya no estarán, se irán, el Señor los llevará y los pedirá y se fueron. Si Él los dio, Él los puede llevar nuevamente, vendrá el día en que todos partiremos, pero si Dios pide un hijo, que lo sacrifique, es el tiempo de Dios y debemos aceptar la voluntad de Dios cual sea. Es muy fácil estar aquí hablando esto cuando todo está bien, pero hombres que Abraham estaba muy bien con Isaac y todo, pero ahora le llegó esta noticia y lo vemos bien tranquilo. Y yo no sé si durmió o qué, pero estaría pensando, ¿y ahora? Y esta es la compañía mía. Es Isaac, mi hijo. Pero bien, se fue, enalbardó su asna y llevó la leña a Isaac y cortó todo lo que necesitaba y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. No era cualquier cosa. Yo no sé si esto tenga que ver, porque a veces se espiritualiza la palabra y a mí me enseñaron, hay que tomarla literal hasta donde sea posible. Pero dice, esos son los 3 días que estuvo Cristo en la tumba. A los 3 días alzó sus ojos y vio el lugar que Dios le había mandado. Y no era cerca, eran 3 días de camino. Si Dios quería un sacrificio, lo podía hacer en cualquier lado, pero era en un monte muy especial donde años después se ejecutaría uno de los sacrificios más crueles que se ha visto, pero necesarios para nosotros, donde Dios no detuvo el cuchillo. Lo vio de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y habla de que irían y volverían los dos. Este hombre tiene una fe tremenda, porque dice la palabra que en sentido figurado Dios se lo devolvió. Él lo tomó por muerto, dijo, yo lo doy por muerto, yo lo sacrifico. Y se lo devolvió Dios. Lo dio como resucitado, devuelto nuevamente. Así que, pero dice algo aquí importante. Versículo 5, volvamos a leer. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. He oído, y yo
pues también estoy de acuerdo que definir la palabra adoración no es sencillo. ¿Qué es adoración? Algunos dicen, alabanza es lo que sale de la boca, pero adoración es lo que sale del corazón. Pero en una manera práctica que lo estamos viendo aquí, adoraremos y volveremos. La adoración es ofrecerle a Dios lo que más queremos y lo único que tenemos y lo mejor que tenemos. Para mí eso es lo que me enseña aquí la adoración, entregar lo mejor, lo único y lo que más amamos. Y yo se lo entrego a Dios. Eso es adoración, aunque por el Nuevo Testamento yo estoy pendiente de esa palabra, adoración, porque quiero ser un adorador también. Por ejemplo, en el caso de Cristo, cuando se iban cruzando el lago y empezó la tormenta y él dormía y los discípulos le preguntan, Señor, ¿no se te da nada que perecemos? Y él le dijo, ¿dónde está tu fe y todo? Pero reprendió al viento y se hizo grande bonanza y ellos le adoraron. ¿Y cuál fue la adoración? Decir, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es adoración. Job adoró a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es adoración. Y que sale de la boca, pero de un corazón agradecido que ama y teme a Dios también. Pero ellos dijeron, vamos, adoramos y regresamos. Yo se lo sacrifico al Señor y Él lo volverá y yo me lo traigo. Y aquí volvemos. Él no dijo que voy y vuelvo. Volvemos, dijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Él llevaba el cuchillo, Isaac, si es un tipo de Jesucristo, cargaba la leña, en la cual lo sacrificarían a él, como Cristo llevó la cruz. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta de Isaac. Yo llevo la leña, llevamos el fuego, hay cuchillo, pero no hay cordero. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y Dios se proveyó de un cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como dijo Juan. He aquí el cordero de Dios. Dios se proveerá de cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Yo creo que una de las cosas que llama mucho la atención de Isaac es la humildad, es la sumisión a su papá, porque este no era un niño, ya habían pasado años. Isaac, para mí, si es un tipo de Jesucristo y todo lo que se está dando, yo lo tomo que tenía unos 33 años también. Porque ya vamos a ver algo por acá. Así que llegaron, lo ató a su hijo y lo colocó sobre la leña y tomó el cuchillo. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad, cualquiera sea, a pesar de las circunstancias y las consecuencias, yo le obedezco a Dios. Porque si aún fuera de tiempo entre Sarai y yo tuvimos este hijo, Él puede darnos otro o hacer algo extraordinario. Pero yo lo sacrifico al Señor para ver cosas más grandes, porque eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos algo para el Señor que a veces nos parece extraordinario o que no entendemos, es porque va a hacer cosas más grandes y nos va a enseñar cosas grandes. Así que Isaac está tendido ahí y no hay resistencia, no dice,
papá, ¿qué vas a hacer? Nada, sino que estaría pensando, mi papá es un hombre que teme a Dios y le cree a Dios, y quizás Dios le dijo que hiciera esto. Yo no sé si él le contó a Isaac, Dios me habló que vaya y te sacrifique. No le dijo nada. Yo pienso que no, porque diría, ¿y cómo así? ¿Qué mal he hecho o alguna cosa? Pero Isaac, conociendo al papá, creo que pensaba y estaba ahí tranquilo. Mi papá siempre hace la voluntad de Dios y Dios ha sido bueno con nosotros. Y él podría decir, ya he vivido 33 años y es suficiente. Y si el Señor quiere quitarme la vida, bendito sea. Algunas cosas pasarían por la mente de este muchacho, de este joven tendido ahí en esa leña para el sacrificio. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Impresionante. Como decía, si fuera alguien que un hijo que no quiere y que es una oveja negra, un problemón, digo, aquí yo lo soluciono. Y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Este hombre, es que no había necesidad que lo hiciera. Ya Dios sabe que lo va a hacer, como dice en Romanos capítulo 4, versículo 17. Dios llama las cosas que no son como si fuese. Aquí lo da por hecho. Este hombre lo va a sacrificar y no tiene necesidad de sacrificarlo porque ya sé que él lo va a hacer y me va a obedecer. Es un hombre que toma en serio lo que yo le digo, me obedece y es temeroso de Dios. Esto es un hombre temeroso de Dios. Versículo 11. Estaba Abraham con el cuchillo en la mano. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dios estaba pendiente de lo que iba a hacer él. Abraham está con el cuchillo y quizás ya se lo tenía en la garganta. Y Dios dice, Abraham, Abraham. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora conozco que temes a Dios. No le hagas daño. Yo te probé para ver si me temías o no, y el temor es obediencia. Es respeto, es tomar en serio lo que Dios dice, aunque nos parezca una locura a nosotros. Esto es temerle a Dios, lo que vemos acá. Esto es adorar a Dios, le ofrezco lo mejor y lo único que tengo. Eso es un acto de adoración extraordinario el que hizo este hombre. Pero lo que me llama la atención es que dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y si Dios nos probara para ver si somos nosotros verdaderamente temerosos de Dios, pasaríamos una prueba de estas, olvídese. Tremendo. Entonces, entendiendo todo esto, digo, habrán hombres temerosos de Dios en este tiempo, pero así que Dios lo pruebe de una manera de esta y voluntariamente y con gusto entreguen lo que Dios ha pedido, lo que más queremos y lo único que tenemos. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El Señor tenía algo listo para que no perdieran el viaje y sacrificaran ese cordero. Pero años después, aunque su hijo habló y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Dios no detuvo el cuchillo, no lo detuvo, dejó que todo pasara, por amor a nosotros. Bien, concluimos con esto. Si Abraham esperó 25 años para que Dios cumpliera esa promesa que les había hecho, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu descendencia será tan grande como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas de los cielos, innumerables, que no se puede contar, así será tu descendencia. Y era estéril Sara y Abraham, anciano, y a los 100 años nació. Una espera tremenda, y a los 90 de Sarai les dio esta risa, pero Dios cumplió. Dios no anda con chistes ni bromas, es lo que yo digo, Él cumplió. Fueron 25 años que esperaron. Y si Isaac tiene 33 años aquí cuando Él lo iba a sacrificar, comparándolo con Cristo el Señor, estamos hablando de 53 años que han pasado ya. Y a los 53 años, poniéndole así, por primera vez Dios dice: ahora conozco que me temes, un hombre de fe, un hombre amigo de Dios y que ha hecho la voluntad de Dios. ¿Y qué podemos decir nosotros? 53 años más o menos para que Dios dijera: este verdaderamente me teme. Así que cuando hablamos del temor de Dios no es cualquier cosa, es hombres que verdaderamente vienen desde atrás siendo probados y muchas cosas, y cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas hasta que llegamos al punto donde Él nos quiere traer. Pero esto es un hombre temeroso de Dios y adoró a Dios, entregándole lo mejor y lo único. Bueno, se nos fue el tiempo, nos despedimos y si Dios permite, vamos a seguir hablando de hombres temerosos de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados, bendecidos los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por Ecuador, donde Dios me tiene en el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que Él le pidió para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.